que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana. Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la... Señores, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Una noche muy especial para hacer una reflexión de un tema interesantísimo con el profesor Luis Suárez Salazar, doctor en ciencia política, sociólogo, profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Cancillería, del MINREP. El viernes pasado, cuando fuimos a la casa del embajador, gran parte de los funcionarios de la embajada habían pasado por sus manos, lo conocían en su condición de profesor. Luis está acá para varias actividades y una de ellas pusimos en agenda un poco contra el tiempo. Este encuentro conversatorio con la gente de la solidaridad y con algunos de los compañeros de la compañera de la Embajada de Cuba, para un poco actualizar y hacer una mirada en las proximidades del 60 aniversario de la Revolución Cubana. En el día del martes conversamos sobre las utopías de la Revolución Cubana en esa proximidad del 60 aniversario. En la mesa nos acompañan, además del profesor Luis Suárez Salazar, compañero Narciso Saconde, el compañero Carlos de Jesús de la Nuez, honorable señor embajador de Cuba en República Dominicana, y don Roberto Payano, presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. El profesor Luis Suárez va a hacer un esbozo sobre el tema y luego tendremos espacio para un conversatorio, alguna pregunta, alguna reflexión breve que se pueda hacer. La idea es un intercambio para ver cómo nos acercamos a eso, al tema, tener una mirada así en el marco del 60 aniversario de la Revolución Cubana. Yo aquí no hago nada y hago más, dejándole la palabra al profesor Luis Suárez Salazar. Que ante todo le quiero agradecer a todas y a todos los aquí presentes por haber venido a escucharme esta noche. Mucho más porque, como dijo Alfonso, esto se nos ocurrió cuando fue distinguido embajador, el sábado, ¿no? El día que estábamos el viernes. El viernes, que yo estaba casi que recién llegado a llegar y había una actividad de la campaña de solidaridad con Cuba en la embajada, un bello reconocimiento a las mujeres que se hizo esa noche allá en la embajada en ocasión del Día Internacional de la Mujer, y ahí conversando pues surgió la idea de que tuviéramos este encuentro. O sea, ha sido convocado por lo tanto muy rápidamente, seguramente por el poco tiempo realmente que voy a disponer, sobre todo a partir de la semana que viene, que tengo varios compromisos acá mismo en la UAS, con un evento internacional, que es una de las cosas que me trajo acá, de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Ya de alguna forma Alfonso adelantó algunos el título, vamos a decir, de las cosas que pienso abordar en la noche de hoy. Él me dijo, no vas a leer todo eso. Por supuesto que no. Realmente ya este es un ensayo, un artículo que le he perdido la cuenta ya en cuántos lugares se ha publicado este trabajo, que está titulado, como bien él dijo, Las utopías de la Revolución Cubana, una mirada a las proximidades de su 60 aniversario. Y obviamente el sentido del título tiene que ver en su parte final con el hecho de que ya estamos en Cuba, ya decimos que estamos en el año del 60 aniversario de la Revolución Cubana, porque realmente en estos momentos, hace 60 años, se estaban desarrollando las principales batallas políticas y militares que finalmente condujeron al derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. De forma tal de que, como he expresado en otras partes y quiero dejar también planteado aquí,
creo que uno de los esfuerzos que tenemos que realizar en la perspectiva ya de lo que va a ser propiamente el 60 aniversario del triunfo de la revolución es divulgar, trabajar un poco más en la mirada a la experiencia revolucionaria cubana, en su mirada, en su historia, en su balance histórico, mirando, pienso yo, la revolución cubana como un laboratorio social. Un laboratorio social, que como en todo laboratorio, por supuesto, hay que aprender de los éxitos, pero también hay que aprender de los errores que se hayan cometido en todo ese trayecto. Y en muchos lugares, de los que me muevo, en el continente, a veces en Europa, me percato que probablemente por responsabilidad nuestra, cuando digo nuestra, no estoy hablando en nuestro, en este caso, como el yo ¿cómo se llama? El yo, sino de nosotros todos, incluyendo los intelectuales de la revolución cubana. Porque si ustedes que visitan mucho Cuba, que van mucho a Cuba, que probablemente estén muy cerca o hayan conocido todo lo que se ha estado publicando en Cuba en estos años, hay una inmensa cantidad de textos, bibliografía, sobre la gesta misma de la lucha, vamos a decir, por la toma del poder político. Y también muchos libros sobre determinados acontecimientos de extraordinaria importancia para la revolución. Pero no hay un relato histórico, no hemos hecho un relato histórico de la revolución cubana. Y eso, en mi experiencia, muchas veces determina que no se comprendan lo que en la academia llamamos el proceso lógico histórico de los procesos que se están viviendo en este momento, o histórico, para mirarlo precisamente a lo que los historiógrafos franceses les gustan llamar el long durée del proceso, o sea, no de la inmediatez, sino el desarrollo del proceso histórico, que necesariamente, obviamente, su punto de referencia es comparar la Cuba de hoy con la Cuba de hace 60 años, digamos, en la mirada a largo plazo, pero también permanentemente estamos instados a mirar la propia evolución que va teniendo la situación cubana en razón de su contexto interno y también, obviamente, del difícil contexto externo en que muchas veces ha tenido casi siempre que desarrollarse la revolución. Y en ese esfuerzo venimos trabajando varios intelectuales cubanos. De hecho, probablemente ya para la próxima Feria del Libro nos pusimos de acuerdo 17 intelectuales cubanos para sacar una antología de historia de la revolución cubana. Aunque a ustedes les parezca que no es así, no se ha publicado una antología de historia de la revolución cubana con trabajo, vamos a decir, como decimos en Cuba, de la historia de la revolución cubana en el poder, para no hablar de la historia insurreccional, en lo cual sí hay muchas cosas publicadas y, como ya dije, de importantes acontecimientos de la revolución cubana, pero no existe un relato histórico alrededor de eso. En esta perspectiva, para organizar este relato histórico, yo he propuesto este término, que ustedes quieren, esta categoría, las utopías de la revolución. Y lo he propuesto con toda intención, por supuesto, a partir de mi propia noción del concepto de utopía. Narciso escribió hace mucho tiempo un libro que se llamaba Rearmando la Utopía. Rearmando la Utopía. Pero ciertamente muchas veces cuando uno se refiere en ciertos auditorios a la palabra utopía, se mira la utopía como lo irrealizable, casi que como un sueño, ¿no? A partir a veces incluso de malas comprensiones de un libro que se hizo famoso en su tiempo, un libro de Federico Engels, que se tituló en español del socialismo utópico al socialismo científico. Entonces la utopía se veía como una especie de contradicción, como una cosa que no tenía nada que ver con el llamado socialismo científico. Y el término utopía empezó, por lo tanto, a ser abandonado, a veces hasta estigmatizado. Este es un utópico, como este está hablando, no sé si aquí se dice, vainas que es para las calendas griegas. O sea, es una mirada de ese término. Pero
el término se ha ido recuperando con toda su carga propositiva, con toda su carga por parte del pensamiento popular, por parte del pensamiento revolucionario, por parte de muchos intelectuales. Entendiendo fundamentalmente la utopía, casi que como decía el poeta Galeano, la utopía es como el horizonte. Yo camino un paso y el horizonte se acerca, se aleja un paso. Y bueno, eso decía Fernando Birri. Galeano dijo, camina un paso y el horizonte se aleja 10 pasos. Y después se preguntaba, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Sirve para caminar sabiendo a dónde se quiere llegar. O sea, no es para caminar para cualquier lado, sino a dónde es que se quiere llegar, cuál es la meta, cuál es el propósito, qué es lo que guía la acción de los seres humanos, de las personas, de las organizaciones políticas, sociales, las acciones colectivas, en dirección a propósitos previamente asumidos de manera colectiva. Y eso conlleva necesariamente una constante crítica del punto donde se encuentra el proceso. ¿Dónde se está? Vamos a criticar este momento, vamos a trazar nuevos objetivos. En algunos lugares, incluso, a pesar de que hago toda esta reflexión, me dice, bueno, en Cuba no se habla de las utopías. Digo, bueno, no todo se habla de las utopías en Cuba, pero Fidel Castro fue un utópico convicto y confeso. Y remito a los que quieran ver la validez de esta afirmación, no hay muchos discursos de Fidel, sino en la entrevista que le dio al comandante sandinista Tomás Borges en el año 1992, que salió con el título de Un grano de maíz. Y Fidel le dice a Tomás Borges, bueno, nosotros hemos visto muchas utopías convertidas en realidad. Martí decía que las utopías de hoy son las verdades del futuro. Nosotros hemos visto muchas utopías convertidas en realidad. Y por lo tanto tenemos derecho a seguir soñando en utopías que algún día se van a convertir en realidad en Cuba y en el mundo. Y terminó diciendo, no hay revolucionarios sin sueños, no hay revolucionarios sin utopía. Porque, dijo Fidel, luchar por una utopía es en parte construirla. O sea, hay todo un aliento en el pensamiento de Fidel, de Raúl, del Che Guevara, de los principales dirigentes de la revolución, y por supuesto de los próceres, José Martí, pero no solo para hablar de José Martí, de Maceo, de Máximo Gómez, que nos pertenece también a los dominicanos y a los cubanos. Todo un planteamiento utópico, todo un sueño de no solo de la liberación de Cuba, en el caso de Gómez o Maceo, del dominio colonial español, sino también de lo que era, lo que Martí dijo, la construcción de una república con todos y para el bien de todos, soberana, independiente, por supuesto, de los Estados Unidos. Entonces, quiero colocar este término, esta definición, por lo menos en la acepción que yo le doy al término utopía, para entender o para propiciar que ustedes comprendan algunas cosas que voy a decir muy rápidamente. Ya le dije que no voy a leer todo esto. A partir de todos estos conceptos y desde mi propio estudio y mirada de la historia de la Revolución Cubana, yo he tratado de sintetizar lo que llamo las utopías de la Revolución Cubana. A veces digo fundacionales, pero otras las han acompañado durante todo el tiempo, en 5 utopías. Pueden ser muchas más. El compañero que me dice, te falta una utopía, la utopía del desarrollo científico, inclúyela, es otra utopía. Yo pienso que está incluida en mi formulación, pero eso puede ser otra utopía. Y esas 5 utopías las voy a leer con detenimiento porque, por supuesto, las voy a presentar hablando en el lenguaje de hoy, que no es el mismo el lenguaje en que estas utopías fueron enunciadas en cada uno de sus momentos históricos. En mi concepto, la primera de esa utopía se puede sintetizar
como el proyecto cubano de emprender un proyecto de desarrollo económico, social, político, cultural, si quieren le agregan la palabra científico también, que además de garantizar la independencia y la soberanía económica y política del país, coloque a los seres humanos como sus protagonistas y principales beneficiarios. Sobre el tema del desarrollo se habla mucho, sobre el tema del desarrollo y al desarrollo se le han puesto muchos apellidos, pero esta utopía está presente en la Revolución Cubana desde sus orígenes, de las propias luchas. Si leemos la historia, el documento de Fidel, la historia me absolverá, pero sobre todo en el sentido que ha guiado y sigue guiando, en mi opinión, el proyecto de desarrollo económico, social, político y cultural. También podíamos incluir la dimensión ética de ese proceso. Y se ha trabajado no siempre con suficiente consistencia en que ese desarrollo sea armónico con la naturaleza, con el medio ambiente. Digo, y lo digo con franqueza, no siempre con suficiente consistencia, porque a pesar de algunas advertencias que el propio Fidel Castro había realizado en los primeros años del triunfo de la revolución, muchas veces en nuestro país los tiempos de la política, los tiempos de la economía, hizo olvidar los tiempos de la naturaleza. Y entonces se cometieron los tiempos de la naturaleza. Y entonces se cometieron errores que todavía estamos pagando. Cada vez que hablo de esto recuerdo, no se sabe qué costo ecológico tuvo, por ejemplo, el intento de construir en la década, de producir en la década del 60 10 millones de toneladas de azúcar. Sotolongo, un compañero especialista en temas de la complejidad, entenderá y podrá decir mejor que yo toda la complejidad que tuvo. Y corté mucha caña en esta zona. Cortaste, ¿no? Todos cortamos mucha caña, pero el daño ecológico, o sea, el costo ecológico que tuvo la especialización azucarera todavía lo estamos pagando. Y no produjimos los 10 millones. Y no se produjo, finalmente no se pudieron producir los 10 millones. Pero aunque se hubiesen producido y hubiéramos seguido produciendo 10 millones de toneladas de azúcar hasta ahora, eso no hubiese recuperado el costo ecológico que ha tenido en la naturaleza y en la sociedad cubana. Mucho más en un archipiélago como el nuestro, más grande, por supuesto, que otras islas o archipiélagos del Caribe, pero donde tenemos ecologías frágiles en todos los órdenes y muy amenazadas ahora, por supuesto, con todo el tema de los cambios climáticos, la salinización de los suelos, la sequía. Entonces, eso, pero de todas maneras, en lo que corresponde a esto, como en otros aspectos, hubo rectificaciones oportunas, cambios de enfoque oportunos. Algunos uno podrá decir medio tardíos, pero de todas maneras oportunos, y es algo que hoy está muy presente en las cosas que voy a decir dentro de un rato, con todo un proyecto vida que se está desarrollando en el país, ya aprobado precisamente para tratar de recuperar y sobre todo para crear eso que se llama resiliencia con relación a los desafíos ecológicos ambientales que tendrá que enfrentar el país. Ya lo está enfrentando, pero en los próximos años. De alguna manera vinculada con esta utopía, la cual yo la pongo primero porque le atribuyo mucha importancia, la Revolución Cubana desde el comienzo se planteó lo que yo he tratado de sintetizar en la idea de la construcción de una democracia popular, integral, en tanto tuviera no solo componentes políticos, económicos, sociales, distinto totalmente a las frustradas transiciones, a las democracias representativas actualmente preponderantes en el mundo. Eso no es un proyecto de ahora. La Revolución Cubana siempre se planteó un proyecto diferente,
que tuviera como eje la representación social y la participación de los ciudadanos, de la ciudadanía, de todas las personas. A veces yo uso otra categoría, población políticamente activa, que no es igual a ciudadanía, en la conducción de los procesos económicos, sociales, políticos y por supuesto también en la defensa del país, como proyecto democrático cubano. En algunos lugares, lo digo con franqueza, cuando hablo de esto, no me pongo a analizar y a discutir si este proyecto cubano es válido o no para otros países. Eso no viene al tema que yo estoy tratando. Desde mi punto de vista creo que es un proyecto que por supuesto se ha planteado y se está desarrollando en otros países, pero en este caso estoy hablando concretamente de la Revolución Cubana y de esta democracia popular representativa y participativa que se ha venido tratando de construir y avanzando en su construcción prácticamente desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, por lo menos en su componente organizativo, participativo, popular, aunque no siempre hasta en esos momentos, sino hasta años más tarde fue que se logró la institucionalización de esa democracia a partir de la Constitución de 1976. En las condiciones de Cuba, histórico-concreta de Cuba, ni la utopía 1 ni la utopía 2 podía convertirse en realidad, yo creo que en ninguna otra parte, pero vuelvo a concentrar el tema de Cuba, sin la edificación del socialismo. O sea, sin que nos planteara como horizonte la construcción del socialismo. Ya la historia cubana había más que demostrado, y yo pienso que también la latinoamericana, que el capitalismo, y sobre todo el capitalismo subdesarrollado, dependiente, subdesarrollante, como le gusta decir a Roberto Fernández Retamar, porque su desarrollo constantemente se reproduce, igual que la dependencia, no podía resolver ninguno de los problemas del desarrollo económico, social y político independiente del país, mucho menos en las condiciones de Cuba, cercana a esa principal potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos. No era posible en las condiciones cubanas emprender proyectos de reforma del capitalismo, caminos reformistas. Ya eso había sido incluso ensayado en ciertas etapas de la historia cubana prerevolucionaria y al final no habían conducido a solucionar los grandes problemas del país. Ahora, en la utopía no solo estaba la construcción del socialismo, si ustedes quieren, la construcción de un modelo anticapitalista, para utilizar el lenguaje que en ocasiones se está utilizando ahora, sino es que el proyecto era la construcción de un socialismo autóctono, diferente a las experiencias socialistas ya de los fenecidos, destruidos socialismos reales, falso socialismo, decía Carlos Rafael Rodríguez, un gran estadista y intelectual cubano, que se construyeron, que estaban construyendo la Unión Soviética en Europa Oriental y Central, y también en algunos países asiáticos, con todo respeto hacia el socialismo que se esté construyendo en China o en Vietnam o en Corea, si queremos también incluir a Corea dentro de esa o en otros lugares. Ahora en algunos países que están avanzando en América Latina bajo el horizonte de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, pero la Revolución Cubana se planteó que fuera un socialismo diferente, autóctono, nacional, porque tenía que ser, como ha dicho un ya desaparecido colega y amigo nuestro, Fernando Martínez Heredia, tenía que ser un socialismo de liberación nacional, a diferencia de los otros socialismos. Teníamos que emprender la construcción del socialismo a la vez que emprendimos una profunda lucha por la liberación nacional y social y por la autodeterminación, la soberanía, o sea, un socialismo de una naturaleza diferente. ¿Quiere decir esto que en este camino no se han cometido errores? En mi opinión, sí. De hecho, en los años 70, 80 sobre todo, se inició una profunda crítica en Cuba a lo que se llamó el calco y la copia del modelo soviético. Muchas instituciones, muchas prácticas en Cuba, en lo económico, en lo político,
que, a pesar de todo, estaban copiadas del modelo soviético. Por fortuna, y perdone que siempre tenga que mencionarlo, porque sin Fidel Castro es muy difícil entender ciertos procesos, ya en la segunda mitad de los 80, Fidel Castro llamó un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas existentes en la sociedad cubana. Y se emprendió toda una discusión crítica con relación a esos errores del cálculo y la copia precedente, sobre todo los que se habían presentado entre, vamos a decir, la mitad de la primera década del 70 y mediados de la década de los 80. Lo cual, evidentemente, fue una discusión que no pudo concluir en toda su profundidad, en mi apreciación, porque vino el derrumbe del campo socialista soviético, vino toda la crisis económica, social, geopolítica que comenzó a rodear a Cuba, y por lo tanto el problema que se planteó era, como dijo Fidel, la defensa de las principales conquistas de la revolución, del socialismo y defender la patria. Fue prácticamente emprender un proyecto de resistencia, que no quiere decir que en aquel momento no se hubiesen empezado a introducir cambios ya en el sistema político y en el funcionamiento de muchas instituciones en Cuba, de los cuales dio cuenta las reformas que se le introdujeron a la Constitución de 1976 en el año 1992, después vino otra reforma posterior. Pero este tema ha estado permanentemente presente. Y de alguna manera hoy también está presente en la discusión, porque hay compañeros con toda legitimidad. ¿Por qué no miramos para la experiencia china? ¿O por qué no miramos para la experiencia vietnamita? ¿Por qué no la tratamos de aplicar en Cuba? Bueno, como todos, esas opiniones son respetables. Yo estoy entre lo que digo, la experiencia china y la experiencia vietnamita, por muy válida que sea, tienen muy poco que ver con las condiciones geopolíticas, histórico-concretas en que la Revolución Cubana tiene que desarrollar su proyecto, su transición socialista. Tiene muy poco que ver en diferentes órdenes. Entonces yo pienso que es un tema que de alguna manera también resulta importante. Ahora, estas tres utopías se unen a otras dos utopías, que son utopías cubanas, pero que trascienden con mucho a Cuba. La primera de ellas, repito, hablando con el lenguaje actual, yo le he sintetizado en la idea de las luchas de Cuba, de la Revolución Cubana, junto con otros actores del sistema internacional de Estado y junto con otras organizaciones y sujetos políticos y sociales, de institucionalizar un sistema internacional de estados, insisto en esta expresión, sistema internacional de estados, que es distinta a la economía mundo, aunque a veces se superponen esos dos conceptos, que sea justo, para hablar en los términos de hoy, multipolar, que no sea un sistema internacional de estados hegemonizado como ha pretendido y sigue pretendiendo Estados Unidos y algunas potencias occidentales, y ello siempre vinculado a la idea de la edificación de un nuevo orden económico, político, informativo, multicultural internacional, a la democratización de Naciones Unidas, a la democratización del funcionamiento de los principales organismos multilaterales interestatales, pero también vinculado, por supuesto, a el movimiento de países no alineados, también vinculado al grupo de los 77 más China. O sea, siempre Cuba ha estado militando en esos foros. De hecho, la Revolución Cubana, Cuba fue el primer país de América Latina que se incorporó al movimiento de países no alineados en el año 61. Y ha tenido toda una trayectoria con relación a eso, que en el orden internacional muchas veces nos puso en posiciones diferentes a las posiciones del campo socialista europeo y de China, en más de una coyuntura internacional. La Revolución Cubana, en aras de defender este proyecto, tuvo que enfrentarse con la mirada que había desde la Unión Soviética de los procesos internacionales. En ocasiones en ese diálogo se movió
ciertas posiciones de la Unión Soviética, en otras ocasiones no. En otras ocasiones el espíritu de gran potencia, que muchas veces la razón de Estado que guiaba la política exterior soviética nos ponía en posiciones diferentes y a veces hasta complicadas para Cuba. A veces hasta muy complicadas para Cuba. Bueno, ellos dirán que Cuba también lo ponía ellos en situaciones muy complicadas, pero esas son las miradas de lo que hay ahí. Y otra utopía que para mí tiene una enorme importancia, no que es la utopía impulsada por la Revolución Cubana, de lograr una integración económica y política de Cuba con los demás estados nacionales o plurinacionales de América Latina y el Caribe. Ya, eso ha estado presente. Ahí yo pude traer algunos libros que están ahí disponibles para los compañeros que quieran y puedan adquirirlo, precisamente haciendo un recorrido por el pensamiento de Fidel Castro con relación a este tema. Desde el tema de la crisis, o sea, mirando la crisis de América Latina, y siempre Fidel, desde el comienzo del triunfo de la revolución, planteando el tema de la necesidad de la integración latinoamericana y caribeña como condición necesaria para que el continente, necesaria pero no suficiente, por supuesto, para que el continente pudiera avanzar en superar todos los lastres económicos y sociales que tenía, para que la patria grande pudiera institucionalizar. Ahora, a diferencia de otros proyectos de integración que se han desarrollado en el continente, diferentes tipos de integración, la utopía de la Revolución Cubana, pienso yo, y así se formuló en ciertos documentos en los años 70, es la integración de un continente liberado de opresiones internas y de sujeciones externas. O sea, no es cualquier integración económica con América Latina y el Caribe la que Cuba ha estado impulsando. De hecho, en muchas ocasiones, a pesar de todo este planteo, Cuba ha buscado, por supuesto, articulaciones, ha buscado concertaciones políticas con los demás estados, los gobiernos de los demás estados de América Latina y el Caribe, cuál es el caso de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, pero el proyecto de Cuba como integración tiene hoy un eje en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, que es un proyecto de integración fundado sobre bases distintas a todos los demás proyectos de integración que se han venido desarrollando en el continente. Porque bueno, el ALBA o la ALBA, Tratado de Comercio entre los Pueblos, fue precisamente la confluencia de proyectos reformistas, reformadores, revolucionarios, como ustedes quieren llamarle, que cristalizaron en América Latina desde el fines del siglo XX, si tomamos como referencia la Revolución Bolivariana, y en los años posteriores. Y ese proyecto está ahí, y Cuba lo sigue defendiendo junto con los demás actores latinoamericanos y caribeños. Y por supuesto es el proyecto que Cuba ha defendido, y que defiende más que por supuesto el proyecto Mercosur, otros proyectos de integración, fundamentalmente colocados en ejes económicos, comerciales, y no mirando la integración como un proceso profundo. Ahora, simultáneamente a esto, la Revolución Cubana ha impulsado algo que es y se articula con este proyecto, pero que tiene otra naturaleza, que es la unidad de los pueblos latinoamericanos. Son cosas que se parecen, pero no son iguales. Y eso también ustedes lo pueden encontrar muy claramente, no solo en muchos documentos, en el pensamiento de Fidel Castro. Una cosa es la unidad de los pueblos, la unidad antiimperialista, o una cosa es la unidad en función del logro de los objetivos económicos, sociales y políticos, la unidad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo. Y otra cosa es propiamente los proyectos de integración intergubernamentales que se han desarrollado en el continente. Son dos cosas que han estado, repito, íntimamente vinculadas a esa proyección
de esa utopía de la Revolución Cubana. Si sigo por este camino, voy a estar hablando hasta dentro de 3 horas. ¿Correcto? Necesariamente la pregunta, en las condiciones históricas concretas, con las grandes dificultades que se están presentando en Cuba, con las grandes dificultades que se están viviendo, económicas, sociales, con los grandes problemas que se están desarrollando en el contexto internacional, en América Latina y el Caribe, Cuba sigue defendiendo estas utopías. O para ser más preciso, Cuba no es un sujeto, Cuba es un espacio, un territorio. El pueblo, el gobierno cubano, su vanguardia política, el Partido Comunista, sus organizaciones sociales y demás, siguen defendiendo este proyecto. Mi respuesta es que sí. A pesar de todos los problemas que existen y a pesar de los retrocesos que se puedan haber tenido y que se están teniendo hoy en este momento que estamos hablando en el desarrollo de esa utopía. Porque al final, cuando analizamos esto que se ha llamado la actualización del modelo socialista cubano, seguramente ustedes han oído hablar mucho de eso, la actualización del modelo económico y social cubano, que ha partido, por supuesto, bajo el liderazgo de Raúl Castro, primero que todo por conducir un proceso de análisis crítico de los problemas y los procesos que se estaban dando en Cuba, un análisis crítico además inspirado en algo que dijo Fidel Castro en el 2005, que la revolución cubana podía autodestruirse si no éramos capaces de resolver los problemas que se estaban presentando. Todo ha sido eso, un largo proceso crítico, autocrítico, de nuevos experimentos sociales, de nuevas discusiones democráticas. Y cuando digo democráticas es porque han participado millones de personas en esas discusiones, no le estoy poniendo un calificativo antojadizo, del cual surgió este documento. Yo no sé si aquí se habrá difundido mucho este documento, que es la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Este es el documento que se estuvo discutiendo en Cuba casi 4 años, antes de que lo aprobara a propuesta del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, a mediados del año 17, el año pasado. No es un documento perfecto, o sea, todos, incluso los que participamos en la discusión de las primeras versiones, hicimos observaciones y obviamente no siempre nos sentimos satisfechos por la forma en que se reflejó lo que planteamos, uno y otro, pero forma parte de un consenso, que se ha venido elaborando en los últimos años y que al final ha terminado sintetizándose con el concepto de que el horizonte de la revolución cubana es la construcción de un socialismo próspero, democrático y sostenible. Entonces, en esas 3 palabras se ha tratado de englobar el proceso. Algunos compañeros, yo les digo, yo no me siento a veces cómodo con la palabra prosperidad, porque además la prosperidad a veces también ha sido tan manoseada, ¿no? Uno ve muchos documentos de Estados Unidos hacia América Latina y todos son seguridad y prosperidad. Bueno, ¿qué vamos a definir nosotros como prosperidad? ¿Qué se va a definir de Cuba como prosperidad? Y obviamente, a partir de esas discusiones, también se llegó a una especie de consenso en la redacción de que este documento lleva un vocabulario, lleva un prontuario de términos detrás, o sea, para tratar de colocar qué vamos a entender por prosperidad, qué se va a entender por sustentabilidad, qué se va a entender por democracia. Y el eje de este documento sigue colocado, en mi opinión, en el eje de esta utopía, en lo interno y también en lo internacional. Por supuesto, este es un documento que va a guiar
la política del Estado, junto a otro documento que está en proceso de elaboración, todavía no se ha terminado de elaborar, que es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta el 2030, propuesta de visión, nación, ejes y sectores estratégicos. O sea, una planificación, una planeación a largo plazo. Todavía este documento está a la mitad. De hecho, lo que falta de este documento, ahora otra vez se está discutiendo en diferentes espacios en la sociedad cubana, por lo menos en diferentes espacios en los que yo participo, porque tenemos muchas insatisfacciones, no todo el mundo, pero tenemos muchas insatisfacciones con relación a la manera en que están presentados algunos temas de ese documento, pero ese documento todavía está en debate, está en elaboración. Se supone que la elaboración final de este documento le va a corresponder a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que va a tomar posesión el 19 de abril, y por lo tanto al gobierno, al Consejo de Estado y de Ministros, que la Asamblea Nacional, los diputados electos, elijan precisamente ese día las nuevas autoridades cubanas. Eso es lo que está colocado en el eje del asunto. Junto a eso ustedes saben que hubo otro documento que se le dio mucha difusión, los llamados lineamientos. El primero lo aprobó, los primeros lineamientos lo aprobó el Congreso, el quinto Congreso del partido. Ahora después el Congreso y la Asamblea Nacional del Poder reajustaron aquellos lineamientos porque el nivel de cumplimiento de los mismos era muy bajo todavía para lo que se estimaba para las necesidades del país. Pero el documento rector es esta conceptualización. Este es el documento rector, el que traza, en mi opinión, más claramente la utopía. Pues los lineamientos, hay muchas cosas que son de política económica concreta, de acciones concretas, y hay que emprender en temas tan complejos, digamos, como la dualidad monetaria que existe en Cuba. Es un problema a resolver, enorme, es un problema enorme desde el punto de vista económico, como el hecho de la inestabilidad del crecimiento de la economía, la demora de las inversiones. O sea, hay muchas cosas que están en esos lineamientos que se articulan, por supuesto, con este documento, pero que, en mi opinión, no tienen el aliento utópico que conserva, a pesar de todas sus insuficiencias que le podamos señalar, este documento de la conceptualización. Y le digo que un documento hacia algo interno tiene, por supuesto, varios párrafos dedicados a la política internacional del país y del Estado cubano. No tengo que decir que uno de sus primeros párrafos tiene que ver con la posición frente a los Estados Unidos, o sea, la lucha de Cuba por mantener permanentemente la posición frente a Estados Unidos, pero aquí también se encuentra todo el tema de la integración, aquí se encuentra también de esta lucha por un mundo multipolar, por una institucionalidad multipolar diferente a la que hasta ahora se conoce. Si ustedes, no sé, estos documentos yo creo que no han circulado mucho por acá, embajador. No. Bueno, tal vez porque algunos están en discusión, pero valdría la pena en algún momento pensar en la posibilidad, por lo menos el documento de la conceptualización, poderlo distribuir y que ustedes, los más interesados en conocer lo de Cuba, la situación cubana y por dónde andamos, lo vean, lo valoren, lo piensen, también lo critiquen, ¿no? Quiere decir, repito, que es un documento que en su propio enunciado dice, bueno, hasta aquí hemos llegado hasta ahora, pero esto no está escrito en piedra. Este documento después se podrá seguir discutiendo, se podrá seguir trabajando sobre ese documento que Raúl Castro bien calificó como uno de los documentos más discutidos en la historia de Cuba, porque en la preparación de esta versión final participaron, según las cifras, 1.600.000 personas. Organizaciones sociales, de masa, por supuesto, militantes del Partido de la Juventud Comunista. En mi caso, que en uno de los espacios en lo cual participo es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, también ahí se discutió con los artistas, los escritores. En la Sociedad Económica del país, que es otro espacio donde participo, también se discutió. O sea, es algo que está todavía
en proceso, primero, de que la ciudadanía, la población, se apropie de estos conceptos. Y por supuesto, el desafío del gobierno es convertir estos conceptos en políticas, en estrategias, en planes de desarrollo, en modificaciones constitucionales y jurídicas que hay que realizar, en cambios a las legislaciones electorales. Y a las organizaciones sociales y de masa también tienen su papel en que muchas de ellas logren romper el círculo de formalidad que a veces acompaña su participación en los procesos políticos en el país. Y eso es válido lo mismo para los sindicatos, que para los comités de defensa de la revolución, que para los campesinos, ya, que desde estos conceptos se repiensen críticamente su propio funcionamiento para los grandes desafíos que tiene Cuba hacia el futuro. Y cuando digo desafío, incluyo debilidades e incluyo las amenazas externas que tiene el país. No únicamente, pero principalmente en estos momentos que estamos hablando, provenientes de esta ofensiva contrarrevolucionaria, contraofensiva, he dicho en otros espacios, que ha venido desarrollando Estados Unidos, sobre todo el mundo, pero particularmente sobre América Latina y el Caribe, y mucho más esta administración republicana que no pierde oportunidad, ni ellos, ni el Pentágono, en seguir insistiendo en que Cuba junto a Venezuela, Nicaragua, a veces Bolivia, son enemigos acérrimos de los intereses norteamericanos, y que por lo tanto en su mirada no hay tregua. Hay que seguir tratando de derrotar a la revolución cubana, a la bolivariana, a la ciudadana y democrática de Bolivia. Hay que seguir tratando de destruir el ALBA, Petrocaribe, todo lo que se creó en estos últimos años. Y eso, por supuesto, le plantea a Cuba, junto a los demás países de América Latina y a otros del mundo, porque también China, Rusia, Corea, Irán están dentro de los enemigos ahora expresamente declarados de los Estados Unidos otra vez, como si estuviéramos en la Guerra Fría, si no hubiese desaparecido la Guerra Fría. Y eso obviamente también le plantea muchas amenazas a nuestro país, le plantea muchas amenazas a todos y a nuestro país. Entonces yo voy a dejar aquí el asunto, no sé si me pasé, si estoy bien en tiempo, para darle a ustedes espacio para que pregunten, intervengan. Yo responderé todo lo que pueda y lo que no le diré, miren, yo eso no puedo responder. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana. Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera. Quiero hacer una observación en torno a la primera utopía, sobre todo en el aspecto económico. Ciertamente es necesario, toda sociedad necesita generar prosperidad. Es una aspiración relevante, altamente relevante. Pero para generar prosperidad no basta con el deseo o con la voluntad de la distribución y con la aspiración de la equidad social. Se necesita también un aparato productivo eficiente que genere riquezas suficientes para distribuirlas.
porque si usted no tiene riqueza que distribuir, entonces lo que distribuirá será pobreza. Los chinos resolvieron este dilema construyendo un sistema híbrido que ha sido muy exitoso en el aspecto económico, fundamentalmente. Entonces, creo que Cuba debería valorar y estudiar la experiencia china, no para calcarla y reproducirla tal y como se ha dado en China, sino podrían adoptar un sistema parecido que se corresponda con la realidad cubana, que no va a ser idéntico al sistema de ellos, pero a ellos le dio resultado. Bajo la divisa enunciada por Deng Xiaoping, que fue el padre de este proceso de reforma, que planteó: no importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que case ratones. Como cubano, coincido con la necesidad de mantener todas esas utopías y coincido con la noción de utopía que él plantea. Incluso trabajé en Cuba con una compañera que planteaba que el ser humano, nosotros todos tenemos una dimensión utópica de nuestra subjetividad. Y yo creo que hay mucho de razón en eso. Por lo tanto, yo estoy plenamente de acuerdo que sin utopía nada es posible. Aunque después no se logre la utopía, pero si no estás de acuerdo con la distopía actual, caminas hacia esa utopía y llegas a otra utopía mejor que la distopía en que te movías. Sin embargo, yo quiero plantear una dimensión, Luis, que complementa, me parece, desde mi punto de vista, lo que tú has planteado. Esas utopías, tenemos que, esas cargas utópicas, de las 5, de las que sean, tenemos que plantearlas teniendo en cuenta dos frases de Martí. Una que Martí decía, él dijo el hombre, pero hoy tenía que decir los seres humanos, por el enfoque de género. Los seres humanos no deben mirar hacia dónde se vive mejor, sino dónde está el deber. Pero Martí también dijo, los jóvenes se parecen más a su época que a sus padres. Ambas son ciertas, y ese es un tremendo reto que tiene nuestro país. Tenemos que mantener esa carga utópica que tú planteas, teniendo en cuenta que las 3 generaciones que están, sobre todo ahora a partir de abril, en el seno de la sociedad cubana, están nacidas después de la revolución. Y aunque no deben mirar dónde se vive mejor, sino dónde está el deber, se parecen más a su época que a nosotros, que somos sus padres, sus abuelos en mi caso, ¿no? Y esta época a veces hace muy difícil conciliar esas dos frases de Martí. Mirar hacia donde está el deber y no donde se vive mejor, pero sin embargo seguir pareciéndose más a su época. Yo pienso que tenemos que integrar esa visión generacional a lo que tú con toda razón planteas de mantener esa carga utópica en todo lo que nos planteas. Una intranquilidad, porque quiere que esas utopías se acerquen a uno, porque la vida es finita. Y hay veces, yo no soy filósofo, pero y me siento con los pies en la tierra y vivo en Cuba, porque todavía trabajo aquí, pero estoy totalmente atado a la revolución desde su propio inicio. Soy producto de esa revolución, con orgullo. Y he pasado toda la historia, igual que usted, igual que los cubanos que estamos aquí, yo creo que de alguna manera todos lo pasamos. Ahora, yo a veces que siento no una discrepancia, sino que esas utopías están excelentemente bien enfocadas, porque hay que pensar en el futuro. Pero uno también dice, y hoy, el periodo especial dejó una resaca muy grande en la historia de la revolución, pienso yo. Lo vivimos de forma que yo creo que cuando se escriba esa historia de la revolución, me imagino que el periodo especial va a estar de alguna manera definido, porque yo hasta ahora prácticamente no he visto nada con relación al periodo especial. Y fue tan intenso, profundo, que hay veces que nosotros mismos los cubanos después de los años empezamos a valorarlo, ¿no?, en toda su magnitud. Y qué dejó, qué no dejó, pero al fin nosotros quisiéramos, yo creo que lo puedo decir como cubano bien así,
que quisiéramos que esas cosas que están en esos documentos se pudieran acercar, tuvieran quizás una velocidad un poco mayor. A mí me da la impresión de que muchos cubanos, la mayoría, quisieran que esas cosas pudieran avanzar un poco más rápido. Yo sé que hay factores externos tremendos, terribles, y factores internos también, en una situación complicada hoy. La coyuntura internacional, el mundo va a una velocidad tremenda en varios sentidos, y nosotros hay veces que nos parece como que si estamos como medio quedados en el tiempo. Entonces quisiera alguna reflexión de usted alrededor de eso. Que yo por lo menos permanentemente me la hago, me lo planteo, ¿no? Ya dije las propias resistencias que a mí me genera el término prosperidad. Lo dije ahorita. Y es que la pobreza bien distribuida, la pobreza equitativa, es más justa que la riqueza a veces. Esa es una convicción ética muy profunda. En Cuba es verdad que muchas veces lo que se ha distribuido es la pobreza, pero cuando se ha distribuido equitativamente, el pueblo cubano, como en el periodo especial, lo ha asumido con entereza. Hoy la preocupación mayor que tiene mucha gente no es si vamos a distribuir pobreza o riqueza solamente. Hoy la preocupación mayor que tiene mucha gente es que en Cuba, desgraciadamente, se están incrementando los niveles de equidad, de inequidad en la distribución de la riqueza. En algunos casos por razones lícitas, en otros casos por razones no tan lícitas. Es una preocupación que tiene el pueblo cubano. Yo siempre, usted mencionó bien lo que mencionamos, el periodo especial fue una prueba de fuego para nuestro país. Nadie daba no sé si aquí se utiliza esa expresión, un kilo prieto. Nadie apostaba un kilo prieto porque la revolución cubana iba a sobrevivir. Y en medio de aquellas condiciones, yo creo que lo que le dio consistencia a aquel llamado de Fidel Castro de defender las principales de la conquista, la revolución, el socialismo, fue que lo que existía, lo poco que existía, se logró distribuir de la manera más equitativa posible. Y en el plano internacional, como dijo alguien, no solo para Cuba, sino muchas veces dándole a otros pueblos del mundo, no lo que nos sobraba, sino compartiendo lo poco que teníamos. Y eso le da una autoridad moral muy grande a la dirección de la Revolución Cubana hacia adentro y también en su proyección hacia afuera. Pero de todas maneras, le repito, nadie está pensando, ni nadie se le puede ocurrir pensar en que la transición socialista va a ser una transición permanentemente viviendo en condiciones de casi que de emergencia. Ahora yo creo que hoy estaba con, no sé si se lo dije a Amciso hoy, ayer o con otros compañeros, con alguien que es una reflexión que